¿Ya está grabando? Sí, creo que sí. No. Sí, ya. Vamos a compartir. Entonces, otra vez, buenos días para todos. Vamos a compartir aquí pantalla. Mm, son- Me dicen si ya están viendo la guía. Sí, profe, ya lo estamos viendo. Listo, profe. Entonces, profe Fernando. Bueno, listo chicos, muy buenos días para todos. Entonces, el tema que nosotros vamos a abordar en esta guía fue el tema de hidrostática. Aquí inicialmente hay una pequeña introducción de qué es la hidrostática y cómo está asociada. ¿Listos? Entonces, la hidrostática está compuesta por dos palabras muy importantes. Ahí, lo cual hidro significa agua y estática significa que está en reposo o está quieta, ¿vale? Ahí podemos bajar un poquito más, profe. Bueno, aquí tenemos, cuando introducimos un objeto dentro de un recipiente, observamos ahí unas flechitas de color rojo hacia las paredes del recipiente y hacia la dirección donde se encuentra el objeto sumergido. Entonces, estamos observando que ese líquido está ejerciendo presión en todas las paredes del recipiente. En la parte derecha, ahí donde el profe Henry estaba mostrando ahorita, que hay tres recipientes diferentes y tenemos un objeto, el uno flota, ¿cierto? En dos flota, perdón, y en el otro se hunde completamente. Entonces, ahí es el fenómeno que se llama el principio de Arquímedes y ahí está asociado con la parte de flotabilidad, ¿vale? Entonces, ahí hay un enunciado que nos dice que todo cuerpo que se sumerge dentro de un líquido, total o parcialmente, en un fluido, ¿cierto? Va a ser empujado hacia arriba, listo, en dirección vertical hacia arriba, y también va a tener una fuerza hacia abajo que se llama el peso, ¿vale? Y ese peso, pues a la hora que se va sumergiendo, ese volumen que se desplaza del líquido va a ser el volumen del objeto. ¿Listos? Ahí finalmente hay la parte de la fuente donde fue extraída esa información. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con la parte de física, ya teniendo esa pequeña introducción ahí sobre hidrostática, ¿vale? Inicialmente nosotros tenemos ahí la parte de las características de los fluidos. ¿Qué características presentan esos fluidos? Ahí tenemos unas viñetas donde están descritos cada una de esas características. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando nosotros vamos colocando agua en un recipiente, nosotros observamos que las partículas, ellas se van acomodando dependiendo la forma que tenga ese vaso, ¿cierto? Entonces ellas se van a ir esparciendo unas sobre las otras de tal manera que ocupen el volumen del vaso. ¿Listos? También tenemos que hay unas fuerzas, obviamente que son mínimas entre unas partículas y otras, que lo que hacen pues es que se atraigan unas con otras partículas, pero pues si el agua la dejamos derramar por fuera del vaso, vemos que las partículas se comienzan a esparcir. ¿Listos? Bueno, aquí vamos a ver otro concepto importante, es la parte de la densidad. ¿Listo, chicos? Entonces ahí yo coloco una imagen que es muy chévere, donde nos muestra cómo colocamos en un recipiente agua, sal y un huevo, y en el otro recipiente solamente dejamos agua dulce. ¿Listos? Entonces observen en el primer caso que al colocar agua, el huevo se queda flotando, mientras que en el segundo caso el huevo se hunde. ¿Esto es debido a qué, chicos? Debido a que la densidad del líquido, ¿cierto? O del fluido donde se está sumergiendo ese objeto, que es el huevo, pues es más denso cuando le colocamos sal y por ese motivo hace que el huevo flote. Ahí tenemos una ecuación básica sobre qué es la densidad, ¿vale? Y ojo, chicos, recuerden que la densidad es la cantidad de masa que ocupa un cuerpo en un determinado volumen. ¿Listos? Esa es la ecuación ahí. Luego viene un ejemplo pequeñito ahí sobre un clavo, ¿cierto? Todos conocen un clavo, una puntilla que se le llama en nuestra vida cotidiana y nos piden que calculemos el volumen de esa puntilla o de ese clavo, ¿vale? Entonces ahí nos dicen, bueno, ¿cómo lo hace? Entonces la forma de hacerlo es introducir ese clavo en una probeta como lo que está aquí inicialmente donde están los huevos, ¿cierto?
y introducir ese clavo y mirar cuál es el volumen de ese clavo, ¿vale? Y luego pues llevarlo también allí a una balanza, pesar el clavo y mirar cuál es su masa, ¿listos? Y luego utilizamos la ecuación para calcular la densidad que nos dice que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Aquí yo utilizo la letra, esta letra es una letra griega que se llama Rho, ¿vale? Por lo general la mayoría de textos de física tienen esa letra. ¿Listo, chicos? Entonces observen ahí la división que se hace. La masa de ese clavo fue de 15,8 gramos sobre el volumen de ese clavo, que es de 2 centímetros cúbicos, y la respuesta de la densidad va a ser 7,9 gramos sobre centímetro cúbico, que es aproximadamente la densidad del acero que se conoce o que manejan la parte industrial. Podemos bajar un poquito, profe Henry, por favor. Listo, chicos, otra cosita importante en la hojita anterior, profe Henry. Estamos mirando ahí la parte de cómo varía la presión, ¿cierto?, de un objeto que se está sumergiendo en el agua. ¿Listos? Entonces aquí tenemos tres imágenes o tres diferentes situaciones donde estamos lanzando una moneda dentro de un vaso y estamos viendo cómo ella al pasar de los segundos se va hundiendo hasta alcanzar el fondo del vaso. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? En la primera tenemos que la monedita ha ingresado un poco en el agua, pero no está muy profunda, ¿cierto? Entonces ahí, de alguna manera, esas flechitas que están ahí indican la presión que le está ejerciendo el líquido, ¿cierto?, a esa moneda. Observen que es en todas las direcciones, chicos, es en todas las direcciones. Y ahora tenemos en el segundo caso, observen ahí, ya la moneda se ha introducido, un poco más, ¿cierto? Ya la profundidad, ya ha ganado más profundidad. Entonces, tenemos que la presión obviamente en este segundo punto va a ser mayor que en el primero. Y ya en el tercer caso, tenemos que la moneda se encuentra totalmente en el fondo del vaso, ¿vale? Y la presión obviamente allí es mucho mayor, ¿vale? Este ejemplo yo lo asocio con ¿qué? Lo podemos asociar con nuestra vida cotidiana cuando nosotros hacemos los famosos juegos de la montonera, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos la montonera, que un chico se lanza al piso, ¿cierto? Y los demás le caen encima, entre más personas hayan encima de él, ustedes sienten que como que no pueden respirar, ¿cierto? Entonces, como que sentimos que nos ahogamos. ¿Por qué? Porque la cantidad de chicos que hay encima pues es bastante alta. Así pasa con los líquidos, chicos. Entre mayor cantidad de agua o entre mayor cantidad de fluido yo tenga encima de ese cuerpo, pues la presión va a ser aún mayor, ¿vale? Listo, profe Henry, podemos bajar ahí un poquito. Listo, aquí tenemos la ecuación de cómo calcular esa presión dependiendo de ese fluido, ese líquido que se esté utilizando, ¿vale? No es lo mismo introducir un objeto en agua que introducirlo en la miel, ¿listos? O introducirlo en algún otro líquido que sea más denso, ¿vale? Porque eso va a depender de la densidad de ese líquido. Entonces aquí tenemos que la presión es igual a la densidad del líquido por esa G es el valor de la gravedad, la aceleración de la gravedad, y H va a ser la profundidad o la altura. Ahí el profe Henry nos lo acaba de señalar en azul. ¿Listos? Esa es la ecuación, una de las ecuaciones importantes para poder yo calcular esa presión con la profundidad. ¿Listos? Bueno, aquí enseguida vamos a hablar sobre lo que es la presión atmosférica. Y la presión atmosférica está asociada con la parte de, ¿cómo decirlo? De acuerdo a los niveles, sobre los niveles del mar, sobre el nivel del mar que nosotros nos encontremos. Quiere decir que es diferente la presión atmosférica de una persona que se encuentra en la parte de la región Caribe a una persona que nos encontramos, por ejemplo, acá en Bogotá, ¿cierto? Entonces, ahí la presión atmosférica va aumentando, ¿cierto? A medida que nosotros vamos subiendo sobre niveles del mar, ¿vale? Entonces, a mayor altura, la presión atmosférica disminuye. De ahí que, ¿por qué nosotros decimos que
Cuando nosotros vamos a tierra caliente, ¿cierto? O a una ciudad que es más próxima a nivel del mar, ¿cierto? Allí nosotros sentimos que el aire respiramos con más facilidad. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es mayor, hay mayor corriente de aire, ¿cierto? Y es más fácil respirar. Mientras que si nosotros vamos ganando altura, pues esa corriente de aire se hace más mínima, cada vez va disminuyendo, hasta tal punto que yo tenga que hacer un esfuerzo mayor para poder obtener el aire necesario para sobrevivir, ¿vale? Continuamos ahí, profe Henry, por favor. Aquí, chicos, hay un momentico, profe Henry. Ahí tenemos una equivalencia, chicos. Cuando nosotros hablamos sobre el nivel del mar, ¿cierto? Que estamos ahí a esa altura, estamos hablando de que se habla de una atmósfera de presión. O también su equivalencia, que son 760 milímetros. Hg significa de mercurio, ¿listos? Milímetros de mercurio. Y aquí en la parte izquierda hay una tablita ahí de unas relaciones donde dice una atmósfera es igual a 101.300 pascales, ¿cierto? Una atmósfera es igual a 1013, perdón, milibares. También están ahí asociados, son equivalencias. ¿Listo, chicos? Vamos a la siguiente, profe Henry. Bueno, ahora vamos a hablar de otro principio muy importante, que es el principio de Pascal, ¿vale? Entonces, el principio de Pascal está asociado, creo que todos en sus casas han conocido de alguna manera el proceso con una jeringa. Aquí nosotros tenemos debajo donde dice el principio de Pascal una imagen como si fuese una jeringa o un globo mejor, ¿vale? Entonces estamos viendo que si le ejercemos una presión en dirección vertical hacia adentro, a lo que le ejercemos presión a ese líquido o a ese fluido, observen que hay unas flechitas en rojo que muestran que ahí habían unos tapones inicialmente, pero a medida que yo le ejerzo presión en la parte superior, ese líquido tiene que salir por algún lado, ¿cierto? Entonces lo que hace es botar los tapones y comenzar a salir ese fluido por los diferentes lugares donde hay los tapones, ¿vale? Luego tenemos lo siguiente, chicos. El principio de Pascal es una aplicación muy cotidiana en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque este principio es utilizado en la parte de los gatos hidráulicos. ¿Listos? Gatos hidráulicos, cuando nosotros vemos una grúa, un montacarga, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la parte hidráulica, con gatos, ¿cierto? Está asociado al principio de Pascal. Nomás cuando ustedes pueden ver aquí la imagen de la derecha, cuando ustedes ven que va un vehículo a un concesionario, ¿cierto? Y quieren observarlo detalladamente por la parte de abajo. Entonces lo que hacen es utilizar el principio, ¿cierto? De Pascal y mediante una pequeña rampa levantan el vehículo la altura que desee, ¿vale? Y eso lo vemos en las servitecas donde se hace mantenimiento a algunos vehículos, ¿vale? ¿Qué relación tenemos aquí en esa imagen? Observen aquí, aquí tenemos en la parte izquierda, ahí tenemos un émbolo que se llama el émbolo menor o el más pequeño, ¿cierto? Que se le aplica una fuerza llamada F1, ¿cierto? Hacia abajo, vertical hacia abajo, ¿cierto? En una determinada área que nosotros llamamos área A1. Luego, ese émbolo, a medida que le va ejerciendo fuerza a ese líquido, ¿cierto? Llámese un aceite hidráulico o cualquier otro fluido, comienza a ejercer fuerza en el otro extremo hacia arriba. Aquí en el gráfico donde está el vehículo se muestra como A sub 0 y F sub 0. A sub 0, ¿quién es? A sub 0 es el área de ese cilindro que está ejerciendo fuerza verticalmente hacia arriba, ¿vale? Y ahí tenemos una fuerza también, que es esa fuerza aplicada obviamente por el fluido que se está desplazando del émbolo 1 y está desplazando al émbolo 2. Aquí tenemos una relación que es la siguiente, chicos. Tenemos que la fuerza que se ejerce en el émbolo 2 o la fuerza en F sub 0 va a ser igual a el área 2 sobre el área 1 por la fuerza del émbolo 1. ¿Listos? Esta ecuación que está aquí en la parte izquierda, chicos, es muy importante esa relación. Observen ahí, presión 1 es igual a fuerza 1 sobre área 1. Presión 2 es igual a fuerza 2 sobre área 2.
¿cierto? Entonces, desde aquí partimos nosotros para enunciar el principio de Pascal. Y finalmente tenemos la relación esta final acá que les acabé de mencionar, ¿vale? Ojo, chicos, debemos tener en cuenta que el émbolo 1, ¿cierto? Siempre debe ser de menor área que el émbolo 2. ¿Por qué eso? Porque si es de mayor área, entonces tenemos que ejercer una fuerza muy grande para poder levantar el vehículo. Digamos que se invierte la situación y obviamente pues no lograremos el objetivo. ¿Listos? Entonces es importante tener en cuenta que el émbolo 1 debe ser de menor área. ¿Listos? Bueno, podemos ahí continuar, profe Henry, por favor. Listo. Otra cosita importante es el principio de Arquímedes, chicos. Aquí nosotros tenemos en la imagen, tenemos primero una probeta, ¿cierto? Y tenemos una roca o una piedra, ¿cierto? Inicialmente está afuera, ¿cierto? Y luego observamos cómo la introducimos dentro de ese vaso precipitado y la roca se va al fondo del vaso, ¿vale? Y aquí el empuje, a pesar de que la roca esté en el fondo, el empuje siempre va a existir. Solamente que si el peso es mayor que el empuje, pues la roca se va al fondo. Y observen aquí el volumen. Aquí aumentó el volumen del agua, ¿cierto? Verticalmente. Observamos que hay un aumento. Y ese es el famoso volumen que se llama del líquido desalojado, ¿vale? O del líquido desplazado también. ¿Listos? Entonces, ese es el volumen que nosotros utilizamos para determinar el volumen de esa roca o de ese objeto que hemos sumergido, ¿vale? Aquí tenemos otra imagen similar a esa de acá. Tenemos que el peso siempre va en dirección hacia abajo de manera vertical y el empuje va de manera vertical hacia arriba. ¿Listos? Bueno, luego bajamos, profe Henry. Gracias. Aquí tenemos lo siguiente. Tenemos ahí una ecuación para calcular esa fuerza de empuje. Nosotros para calcular esa fuerza de empuje inicialmente decimos que la fuerza va a estar dada como la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Y luego de reemplazando el valor de la masa, recuerden que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces aquí luego reemplazando el valor de la masa, miren, tengo que será la densidad por el volumen, ¿vale? Y tenemos finalmente que la fuerza de empuje que le realiza el líquido o el fluido a ese cuerpo va a ser la densidad del líquido. Ojo que hay que tener en cuenta la densidad del líquido, chicos. Lo que yo les decía, no es lo mismo tenerlo en agua, a tener en miel un objeto, o a tener en glicerina, en alcohol, porque son diferentes las densidades de esos líquidos, ¿vale? Entonces es muy importante. Listos. Ahí ahora vamos a hablar sobre la parte de flotabilidad. Bueno, aquí nos cambian un poquito las letras, pero digamos que no nos vamos a confundir. ¿En qué sentido? En que P siempre va a ser presión, aquí no aparece como F sub E el empuje o la fuerza de empuje, sino solamente lo colocan con la letra E, ¿vale? Entonces, pero no nos vamos a confundir porque ya sabemos que empuje o fuerza de empuje significa lo mismo, ¿vale? Ahora, tenemos aquí inicialmente un recipiente con un objeto en su interior, ¿cierto? Y observamos dos flechitas, ¿cierto? Una hacia abajo y otra hacia arriba. Observen ahí, quiero preguntarles, ¿cuál de esas flechitas tiene mayor longitud o es más grande? La segunda, ¿La qué, perdón? la segunda, Aquí en la primera, la flechita aquí en este primer, en donde dice que la presión es mayor que el empuje. Ahí hay una flechita hacia abajo que se llama peso y hay otra flechita hacia arriba que se llama empuje. ¿Cuál de las dos tiene mayor longitud? Ahí donde nos está mostrando el profe Henry. primera, El peso, ¿cierto? Si ustedes ven ahí, la flechita que va hacia abajo representa el peso y la que va hacia arriba el empuje. Entonces la que está hacia abajo es mayor, es más grande.
quiere decir que el peso es mayor que el empuje. Y entonces eso hace que el cuerpo se comience a sumergir hasta alcanzar la parte del piso o la parte de abajo del recipiente, ¿vale? Luego tenemos un segundo caso, miren, en el segundo caso, ¿qué observan? ¿Qué observan en el segundo caso, chicos? Donde dice la presión es menor que el empuje. O el peso es menor que el empuje ahí. ¿Qué observan, chicos? Aquí, donde el peso es menor que el empuje, observen las flechitas. ¿Cuál tiene menor longitud? El peso. El peso tiene menor longitud, mire, entonces quiere decir que el peso es más pequeño que la fuerza de empuje. Y observando gráficamente eso, quiere decir que ese cuerpo va a permanecer flotando, ¿vale? ¿Por qué? Porque el empuje hace de que sea mayor y el cuerpo no se va a hundir. Entonces, esto es lo que hacen las personas que elaboran barcos, ¿cierto? Tienen que cumplir con esta característica. No pueden superarlo porque si no, se sumergen, ¿vale? Se hunden. ¿Listos? Y en el último caso, o en el tercer caso, tenemos que la presión, el peso es igual al empuje y observen que es similar al anterior, permanece también ese cuerpo flotando, ¿vale? Entonces, ahí decimos que se mantiene en equilibrio porque las dos fuerzas son iguales y recuerde cuando ustedes hacían el ejemplo, algún juego de alar de una cuerda, unos de un extremo y otros de otro extremo, cuando las fuerzas eran iguales, que no nos movíamos para ningún lado, la manila en un cierto punto o el lazo que utilizáramos se quedaba en reposo, ¿cierto? Entonces ahí esa es la igualdad de las dos fuerzas en las dos direcciones opuestas, ¿vale? ¿Listos, profe Henry? Aquí, chicos, vienen unas actividades para realizar en casa. Hay unas preguntas específicas. La primera, digamos que es muy puntual, ¿cierto? Le preguntan sobre cuáles fluidos usted tiene en su casa y con cuáles interactúa diariamente, ¿vale? Luego, en la segunda, dice que completa una tabla, ¿cierto? Y indicar si el cuerpo flota o no flotará sobre el agua específicamente. En este caso nos hacen aclaración que es el agua. ¿Listos? Bajamos un poquito más, profe Henry. Ahí está, mire chicos, debemos calcular en esa tabla el valor de la densidad y debemos indicar si flota o no flotaría ese objeto o ese cuerpo. ¿Listos? Luego en el punto... actividades que toca hacer. ¿Cómo? Esas son las actividades que toca hacer. Sí, esas son las actividades. Y como tercero, tenemos que nos pide calcular la presión que soporta, ¿cierto?, la base de un recipiente cuando contiene los siguientes fluidos. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que tenemos mercurio, agua, aire, hidrógeno, ¿cierto? Nos dicen la profundidad, ojo, que la profundidad está en metros, entonces a 5 metros, a 50 metros, a 50 y a 500 metros, ¿vale? Y nos dan el valor de la densidad y debemos calcular la presión, que fue con la fórmula que el profe Henry por allá nos alcanzó a encerrar anteriormente, ¿vale? Luego el cuarto punto solamente es identificar con verdadero o falso cada una de esas oraciones, pero ojo, deben justificar esas respuestas, el por qué es verdadero o falso. ¿Listos? Esas son las actividades propuestas para física. Listo, profe Henry, muchas gracias. No sé si algún chico tenga alguna pregunta, ¿hay alguna situación para aclarar? Listo, gracias, profe Fernando. Chicos, dudas, inquietudes para hacerle al profe Fernando sobre física. Si alguien tiene dudas, puede levantar la manito. Si no, pues en el transcurso de la clase, pues se llega a generar la duda, pues la levanta y pregunta. ¿Vale? Entonces, sigamos. Continuamos con artes, profe Edgar. Listo, profesor Henry.
Profesor Germán, compañeros, entonces vamos con lo de artes. Bueno, venimos trabajando desde la guía pasada, en el periodo número 3, algo que se llama la inteligencia musical. ¿De qué se trata esto? Edward Gardner habla de unas inteligencias en las cuales para danza habla de 7 o selecciones 7 que son importantes tenerlas en cuenta. Entonces tenemos la inteligencia visual espacial, o sea, lo que percibo y la observación de dónde me debo mover. Tenemos la inteligencia musical, que es la que vamos a trabajar en este momento. Tenemos la lingüística, donde encontramos versos, coplas, todo referente a lo lingüístico. Tenemos la kinestesia, es cómo me muevo de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Tenemos la lógica matemática, que estamos hablando de metraje y de planimetría. Tenemos la interpersonal, que es cómo me presento ante los demás, y la intrapersonal, cómo me desempeño ante los demás. ¿Listo? Entonces, en este momento, aquí tengo un pequeño escrito donde les explico y que vamos a trabajar en este momento la inteligencia musical. ¿Listo? Entonces, ya yo sé que ustedes, pues, el año pasado no alcanzaron a ver temas importantes para llegar a esta parte de la creación. Alcanzamos a ver en el último periodo parte de expresión corporal. Fue lo único que alcancé como que ustedes lo vieran para ayudarse ahorita en décimo en la parte ya como bases o cuestiones básicas para la creación. Porque para el siguiente año ya ustedes deben ver métrica y planimetría. Entonces vamos con la parte musical. ¿Listo? Entonces encontramos que hay un pedacito que dice por acá ejecución de ritmos, melodías, timbres y tonos. Entonces, para esto les elegí desde la clase pasada algo que se llama, algo muy sencillo, o sea, es la parte básica de una iniciación de una creación musical. Y entonces estamos hablando aquí de que hicieran una ronda. ¿Listo? Para esta ronda, entonces, les expliqué unas cositas en la clase pasada y para les traje un ejemplo. Aquí donde el profesor nos está mostrando, les dejo ahí esos links para que nos ayudemos un poquitico. Virtualmente ahí van a encontrar información que les va a aportar en esta parte de la creación musical. Entonces, más abajito, profesor Henry, encontramos ya como tal un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de que dice, esta ronda musical de 3 estrofas, únicamente 3 estrofas, que las que les voy a pedir, incluyendo en sus versos los pasajes de la historia de la música en Colombia. Entonces aquí seleccionaron 3 temas, que es la precolonial, la colonial y república. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se realizan? Mira, si ustedes observan, tenemos que deben coincidir la primera línea de cada estrofa, la primera línea con la tercera línea, y la segunda con la cuarta, deben coincidir. Esa es la manera de que se debe realizar una ronda, ¿cierto? Entonces, ustedes van a sacar los temas, el que quieran, ya por ahí les coloqué que puede ser familiar, que puede ser de algo del colegio, que puede ser algo social del barrio, social político, a nivel nacional que estamos viviendo, el tema ustedes lo eligen. Lo único es que deben trabajarlo de tal manera que coincida la primera línea con la tercera y la segunda con la cuarta. ¿Qué vamos a hacer? Únicamente 3 estrofas, no más. 3 estrofas donde ustedes van a aplicarle el ritmo. Aquí es donde viene lo importante, porque es que en el momento ustedes van a realizar un video. Van a realizar un video máximo de 1 minuto. ¿Cierto? Aquí debajo les coloqué donde van a realizar un video, entonces es muy importante porque ustedes es como una canción, la van a cantar, por lo tanto deben aplicarle ya como tal el ritmo, deben aplicarle el tono, ¿cierto? ¿Y de qué manera hago yo para que me rime? Pues debo elaborar bien las líneas que me coincidan para que de esa manera yo la pueda cantar y se vea como agradable. ¿Listo, niños? Entonces, trabajo ya con esto que les he aquí mostrado, es muy sencillo. Entonces vamos a realizar una ronda musical de 3 estrofas, teniendo en cuenta el ritmo, la melodía, el timbre y el tono. ¿Listo? Incluyendo en sus versos los paisajes de la vida cotidiana, pueden ser deportes, política, el barrio, el colegio y la familia. Entonces van a hacer esto, lo van a grabar, van a enviar la evidencia de máximo 1 minuto, no más.
¿Listo? Listo, profe. Profe, Creo ¿cómo así que de ya tres ahí en ese estrofas? ya me he explicado. ¿Hay alguna pregunta de algún alumno? ¿Cómo así de tres estrofas? Mira, aquí, por ejemplo, la primera estrofa es la precolonial, esa es una estrofa. Si 4 líneas hacen una estrofa, mire, mírenla acá. El profesor aquí la está mostrando, esa es una estrofa. La parte donde dice precolonial. Más abajo encontramos otra estrofa, que es la colonial, también está compuesta por 4 líneas. ¿Listo? Esa es otra, esa es la segunda estrofa. Y tenemos la última, que es la época republicana, donde también se compone por 4 líneas. Entonces ahí tenemos 3 estrofas. ¿Listo? Ese va a ser la ronda de 3 estrofas únicamente. La elaboran y ustedes la van a cantar. Por medio de un video ustedes la pasan a canción, ya la tienen escrita, después la van a pasar a canción y se la van a enviar por medio de un video de 1 minuto. ¿Alguna pregunta? O ¿Otra sea, uno pregunta? se inventa la canción y hace el ritmo. Sí, perfecto, estamos creando. Esa es la parte de la creación. Entonces ya empezamos con la parte ya como tal musical. Entonces vamos a crear algo sencillo, una rondita. El tema ustedes los eligen. Y pues generan una canción y esa canción es la que van a subir a la plataforma Schoology. ¿Alguna otra pregunta? Parece que entonces ya está entendido. Entonces, chicos, es muy fácil, no es nada complicado. Pues la parte de la creación sí, es un poquito donde el tema como que se les va a dificultar, pero sí tengan en cuenta esas cositas que les acabo de decir para que se les facilite. Y la cantan y le envían el video y listo. No es más para la parte de artes, profesor Henry, si hay alguna pregunta, por favor. Listo, gracias, profe Edgar. Chicos, si tienen alguna duda de artes con respecto a la creación que les toca hacer, ¿no? ¿Tienen dudas? Levantan la manito o activan su micrófono. Bueno, hasta el momento parece que no hay dudas. Entonces vamos a continuar. Si a alguien le genera alguna duda en ese momento o más adelantico, la puede volver a hacer. En ese momento estamos todos los profesores ahí pendientes de sus inquietudes, ¿vale? Listo, Entonces, compañeros, muchas gracias. listo, gracias, profe Edgar. Entonces continuamos. Tendríamos castellano con la profe de Shirley. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, ahí Listo, se está listo. escuchando. Entonces, buenos días para todos. Bueno, el tema aquí que vamos a manejar en esta guía va a ser sobre la exposición. Nosotros hemos hecho exposiciones obviamente presenciales, pero ahora pues obviamente la mayoría que ustedes hacen es virtual. Ahorita pues siempre mandan que mandar una evidencia, que un video, entonces vamos a trabajar en esto. Entonces, ¿qué es una exposición? Una exposición es una acción o es un efecto de exponer. Es una explicación de un tema o de un asunto. Entonces, aquí pues los profes han hecho sus exposiciones, como pueden ver, han explicado las actividades que van a hacer. Eso es una exposición. Entonces, hay unos pasos que pues tenemos que tener en cuenta. Cuando estábamos presencial se decía que la postura, que el tono de voz, que la seguridad, que pues si tenían material para que pues la exposición fuera más clara, eso pues se tenía en cuenta. Aquí también pues vamos a tener, porque pues como vamos más por la parte virtual, a tener en cuenta unos pasos. Pues tenemos que primero ser un experto en el tema, o sea, que lo entendamos, así es, digamos 2 frases, lo que digamos que nosotros mismos nos entendamos para hacernos entender a los demás. Lo más importante, pues es esa explicación, ¿no? Que usted sepa explicar y darse a entender para los demás, porque pues va a ser para un público. Tener un orden y dominar el tiempo. Entonces el orden, si voy a explicar sobre un tema específico, entonces dar una definición de unos pasos, es decir, usted mismo lleva el orden y asimismo usted puede ya memorizar y dominar el tema. Y pues al mismo tiempo también el tiempo, o sea, que no extenderse, sino ser claro, preciso o conciso en esas definiciones o en la explicación que tú des. También decimos otro paso que es utilizar un medio de apoyo. Entonces yo puedo utilizar una cartelera o alguna herramienta visual. Antes o previamente a las exposiciones, pues debemos hacer un ensayo en voz alta. Entonces, digamos, yo memorizo
algo importante, definiciones o que yo lo entienda, entonces puedo ensayar ante un espejo o solamente para escuchar mi tono de voz. Y pues, ¿a qué público va dirigido el tema que tú vas a exponer? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo mando a hacer una exposición, pues va dirigido a los profesores, ¿no? Y pues a sus compañeros, en este caso no, porque pues no estamos presencial. Si fuera presencial, pues ahí expondrían. Yo sé que pues presencial a veces son muy apáticos a decir, a exponer, y algunos estudiantes son muy buenos, ¿no? Porque pues se da la burla y esto. Pero aquí virtualmente, entonces el trabajo que vamos a hacer es una exposición con base en el tema principal, que es la importancia de la hidrostática. O sea, es ese texto que inicia la guía y que ya expuso el profesor Fernando. El profesor Fernando dio unas pautas, explicó qué es de dónde se deriva esa palabra, hidro y estática, ¿sí? Entonces así uno puede empezar para que se entienda mejor, ¿sí? Que es una palabra derivada, y ahí empieza él a hacer su exposición. Entonces, lo que yo quiero es que hagan también una exposición similar, pero pues obviamente o sea, en medio de sus capacidades y entendiendo el tema que el profesor pues les ha dado a conocer. Tienen pues que tener en cuenta eso, y es un video sobre esa exposición que ustedes expongan. No es leer, exponer, no es leer, sino explicar con sus propias palabras, que usted entienda el tema y lo domine. Entonces, pues el profesor fue muy claro, digamos, en la exposición y la explicación. Hay un trabajo también previo de él, entonces que pueden reforzar, y seguidamente de la exposición, aquí tengo también una que tiene que presentar un crucigrama de 5 palabritas que tienen que dominar. ¿Qué es eso? Entonces ahí puede, por ejemplo, si ustedes dominan esos conceptos, esos pueden ir en la exposición. Entonces la exposición debe ser pues un video sobre su exposición, esa es la evidencia. Eso es toda la... ¿Alguna pregunta tienen? Profe, esas cositas de azul, ¿qué significan? Ese es del crucigrama, y deben ir las palabras que están horizontal y vertical. Ahí, por ejemplo, el número 3, tú buscas ahí el número 3 y te dice qué palabra debe ir de acuerdo a esa información. Entonces, por ejemplo, en el 3 dice que es la fuerza que ejerce el aire atmosférico sobre la superficie terrestre. ¿Qué será eso? O sea, ¿qué es eso? ¿Será una presión atmosférica o será una densidad? ¿A qué se refiere eso? Porque eso es con base en la lectura, o sea, el tema principal de hidroestática, de la... ¿Sí? Entonces tú tienes que manejar ese concepto, o devolverte y volver a leerlo de la guía al principio, y ahí pues sacas cuál palabra corresponde a ese crucigrama. Ah, ok. ¿Listo? Bien, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud para hacerle a la profe Shirley sobre castellano, o al profe física, al profe Edgar? ¿No? Bueno, entonces, gracias, profe Shirley. Entonces continuamos Gracias. Vamos a compartir pantalla. Con matemáticas. Y continuamos con matemáticas. Profe Edgar, Germán, ¿ahí se alcanza a ver? ¿Si está compartiendo pantalla? Sí. Sí, sí, señor. Listo. Gracias. Bueno, ¿me escuchan todos? Sí, profe, sí se le escucha. Ah, bueno, gracias. Nuevamente, buenos días. Y pues digamos que lo primero que hago es agradecer a ustedes como estudiantes su participación, el hecho de estar por lo menos conectados a este tipo de procesos. Igual voy a tratar de ser muy concreto. Observen que en la parte de matemáticas y educación física, digamos que es muy concreto ahí la información. No me puse a extenderme. ¿Por qué? Porque ya digamos que toda la información la encuentran en la sección de física. Entonces ahí de hecho se aclara que esa información la encuentran en esa sección de la guía. ¿Sí? Esta guía gira en torno precisamente al tema de hidrostática, ¿sí? Ese es el tema, digamos, que es central aquí. Entonces, las demás áreas, ¿sí? Giramos en torno a eso, ¿sí? Por eso
Por eso lo de la interdisciplinariedad. En el caso de ustedes, solamente digamos que van a tener, pues obviamente tienen que leer toda la información de la guía y de física, pero especialmente céntrense en dos cosas. Una que es la densidad, ¿sí? Y otra que es la variación de la presión de un líquido. Esos dos temas que aparecen ahí. Cuando ustedes lean bien la guía, van a encontrar, ¿sí?, que para esos dos temas, hablándolo de esa manera, también hay una relación matemática. Y esa relación matemática, ¿cómo está dada? Mediante expresiones, ¿sí?, algebraicas. En este caso, ¿qué tipo de expresiones algebraicas? Ecuaciones. ¿Por qué en esta guía no les hablo de ecuaciones? Porque ya en la anterior aparece ese tema. Entonces, ustedes pueden acceder a esa guía nuevamente, donde está lo de ecuaciones. Ahí están los ejemplos, ahí está cómo se despeja una variable, ¿sí?, de una ecuación. Y como estas son ecuaciones que en el fondo no son complejas, ¿sí?, hablándolo desde el punto de vista matemático, digamos que la información que aparece nomás desde la guía anterior ya les sirve. Entonces, por esa razón no repetí lo mismo ahí, pero sí aclaro dónde la pueden encontrar para que accedan a ella. ¿Listo? Observen que tienen que hacer, en la actividad tienen que desarrollar 3 puntos, deben de desarrollar 3 puntos, ¿cierto? Entonces, el primer punto es que en las dos ecuaciones, cuando usted lea bien la información, va a encontrar dos ecuaciones. Una que representa la densidad, que ya el profesor Fernando de manera muy detallada nos explicó eso, ¿sí? Cómo es la densidad y mediante qué expresión matemática se representa la densidad, ¿sí? Entonces, igual nos sobra recordar que la densidad está en términos de la masa y el volumen, ¿sí?, de un cuerpo, independientemente de las características de ese cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí está la expresión, ¿sí? La van a encontrar en la sección de física. De ahí, pues obviamente usted tiene que despejar todas las variables. Entonces, lo mismo para el caso de la variación de la presión de un líquido. Ahí usted va a encontrar, ¿sí?, la expresión matemática que representa la expresión de un líquido. La variación de la presión de un líquido, ¿sí? En este caso, digamos que yo les hablo un poquito sobre qué. Si ustedes se han dado cuenta, en el caso de las ciencias, tienen una relación intrínseca con matemáticas. En este caso, la física, ¿sí? ¿Cómo tiene esa relación? Pues la física, igual yo no soy el experto en física, el profesor que es experto aquí en física es el profesor Fernando, pero en lo poco que yo tengo idea es que la física estudia lo que son los fenómenos, ¿sí?, naturales a nivel del mundo o a nivel del universo, ¿sí? ¿Cómo la matemática está incluida aquí? Pues que de alguna otra manera estos fenómenos, ¿sí?, o estos comportamientos que bien suceden en nuestro mundo o fuera de él, digamos que el ser humano hace, o un par de científicos ya hace aproximadamente unos 2500 años, ¿sí?, o algo así, empezaron a darse cuenta que la matemática era un muy buen camino para por lo menos explicar de una manera más adecuada este tipo de fenómenos o comportamientos que suceden a todo instante en el mundo, ¿sí? Entonces, digamos que es una manera la matemática de explicar estas leyes que suceden desde el punto de vista físico, ¿sí? Entonces, para este caso, solamente ustedes van a usar dos ecuaciones o dos expresiones, ¿cierto? Y de ahí van a despejar todas las variables. El segundo punto, ¿sí?, precisamente habla de que usted tiene que combinar esas dos ecuaciones, combinarlas. Es decir,
las va a convertir en una sola ecuación. Ahí es como armar un rompecabezas, es como cuando usted tiene un rompecabezas que usted no sabe, ¿sí? Qué es lo que tiene que armar y es lo que va a descubrir. En este caso, créanme que no tienen ningún tipo de dificultad, es decir, aquí la dificultad no es alta, ni siquiera media. ¿Por qué? Porque las expresiones son muy simples. Cuando ustedes miren las ecuaciones, esas ecuaciones son, en términos matemáticos, muy fáciles de interpretar, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, van a combinar esas dos ecuaciones, cual la de la densidad y la de variación de la presión del líquido, de un líquido, y la van a convertir en una sola, ¿sí? Y de ahí es muy clara la información, dice que debe despejar de esa ecuación que le resulte, va a despejar la masa y el volumen, ya, ¿sí? No me voy a poner a explicar ahorita el término que es despejar porque creo que ya llevo un par de clases, no solamente la anterior, sino en el transcurso del año, qué significa despejar, ¿sí? Entonces, más bien al final, cuando termine mi intervención aquí, si hay algún estudiante que quiere aclarar al grupo qué es despejar una variable en una ecuación, con mucho gusto también lo escuchamos. De esto se trata también estos espacios, que ustedes participen. Y en el último punto, en el tercer punto, lo que deben hacer es plantear dos problemas y solucionarlos, ¿sí? Teniendo en cuenta las indicaciones que aparecen ahí. Vuelvo y repito, solamente tienen que usar las dos ecuaciones. Ahí aclara bien cómo deben ser esos problemas. Guíense por los ejemplos que dio el profesor Fernando en la sección de física, ¿sí? Son muy pertinentes. Entonces, igual, ustedes encuentran suficiente información en la web con relación a estos dos temas, ¿sí? Y tampoco es, digamos que, una cuestión, digamos que extremadamente complejo desde el punto de vista matemático, el hecho de trabajar estas dos ecuaciones. Eso es, no sé si hay una pregunta o algo. Profe, yo tengo una pregunta. Es que no entendí muy bien el punto 3 de la actividad de matemáticas. Quise plantear dos problemas y solucionarlos. De Bueno, acuerdo, entonces, sí. ¿Le escucho? Sí. de acuerdo a lo que indican las indicaciones. Esa no lo entendí, profe. Bueno, entonces, cuando aquí dice que plantear dos problemas y solucionarlos de acuerdo a las indicaciones, ¿sí? Es que van a plantear es que ustedes lo pueden inventar, lo pueden proponer, digamos que hay varios sinónimos para plantear. Entonces ustedes mismos pueden crear el problema, eso es plantear, crearlo, ¿sí? ¿Que se pueden basar sobre algún problema que encuentren relacionado con el tema? Claro que sí, sí, sí. Hoy por hoy, lo repito, a través de Internet ustedes encuentran millones, no miles, millones de problemas hasta resueltos, ¿sí? Y eso puede ser, digamos que, una base para ustedes en ese sentido. Entonces, ¿cuáles temas? Densidad. Entonces, acuérdense cuál es la expresión de la densidad, ¿cierto? La densidad es equivalente en términos matemáticos. Ojo que aquí no estoy hablando en términos físicos porque, digamos que uno lo hablaría de otra manera, ¿sí? Igual si me equivoco, en este caso, pues el profesor Fernando tiene todo el derecho de corregirme, ¿no? Pero entonces, en términos matemáticos, la densidad, que como bien decía el profesor Fernando, se representa con la letra griega ρ, ¿sí? Que casi que se parece a una P, pero no es una P, no hay que confundir. Entonces, la densidad es equivalente o es igual a M dividido entre V. ¿Qué representa M? La masa, V, que representa el volumen, ¿sí? Entonces, observe que es una ecuación extremadamente simple. Entonces, el problema que usted tiene que representar, ¿sí? O plantear, como ahí le estoy indicando, ya tiene que hablar en términos de eso. Es más, ahí aparece un ejemplo
que puede ser una muy buena guía para que usted invente su problema, ¿sí? Usted puede dar sus propios datos, usted puede dar sus propios valores, ¿sí? Entonces, mire, es más, ahí aparece el ejemplo donde dice, un clavo tiene una masa de 15.8 gramos y para calcular su volumen se sumerge, ¿sí? En una probeta y el volumen del agua desplazado es de 2 centímetros cúbicos, ¿sí? Dice, determinar la densidad y el material del cual está hecho el clavo. Es más, ni siquiera yo les pido, por ejemplo, mire, aquí en este caso, en este ejemplo, hay dos cosas que solucionar. Una que es determinar la densidad y otra el material. Yo tampoco le estoy pidiendo que determinen el material, eso ya son propiedades físicas o propiedades químicas, ¿sí? Y para eso pues también hay algunas tablas, algunos valores que son estandarizados. No, simplemente aquí sería cuál la pregunta, determinar la densidad. Si usted ya conoce la masa y el volumen, ¿sí? Usted puede determinar la densidad. Entonces observe que plantear un problema de estos, pienso que no tiene mayor complejidad, ¿sí ven? Y lo mismo pues para el caso de la variación de la presión de un líquido, ¿sí? ¿Usted qué debe conocer en eso? La densidad del líquido, ¿sí? La gravedad y la profundidad a la que está el cuerpo, ¿sí? Que también se guían por lo que hay ahí en la información en física, tanto la parte visual como la ecuación, y ya. Entonces, eso es lo que debe hacer. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Con gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? Listo, si por alguna razón ve que hay alguna duda o algo así, al final, cuando el profesor Henry o cuando acabemos la intervención, si llega a haber alguna otra duda con relación a esta parte de matemáticas, con mucho gusto estaré pendiente. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Gracias, profesor Henry. Gracias, compañeros. Listo, gracias, profe Germán. Bueno, Entonces, gracias. muchachos. Listo, chicos. Entonces, si alguien tiene alguna duda, puede activar su micrófono o o levanta la manito, ¿vale? Bueno, chicos, entonces vamos a continuar vamos a compartirles acá otra vez. Continuamos con la parte de informática. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver una partecita de informática. Para todos, muchachos, ya hoy de aquí adelante vamos a trabajar un tema que se llama la programación. Vamos a desarrollar diferentes programas. Para desarrollar estos programas, lo primero que tenemos que hacer es crear como esa lógica, ¿sí? Matemática, o esa lógica de programación, que es lo que se nos dificulta al momento de desarrollar cualquier software o cualquier programa. No sé si ustedes se acuerdan o con ustedes alcanzamos en la presencialidad a ver unas actividades o a ver un programa que era en línea en donde nos enseñaban a programar y a veces jugábamos, ¿cierto? Por medio de un juego nos iban enseñando diferentes códigos de programación, ¿cierto? Entonces, esta era una parte, o esto es una manera como de generar esa lógica en los chicos, en ustedes. Desde hoy, esta actividad, desde la guía de hoy aquí en adelante, vamos a empezar a trabajar todo lo que es programación y vamos a generar eso, a crear esa lógica de programación, vamos a crear en ustedes esa manera de solución de problemas. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver, bueno, aquí nos explican qué es programación. Lo primero que nosotros vamos a ver es qué es un algoritmo. Casi que la programación, chicos, se basa en algoritmos. ¿Y qué son algoritmos? Entonces, no sé si alguien se acuerda, en años anteriores, habíamos hablado que los algoritmos son como eso, así como está en ese dibujito, como una secuencia, ¿cierto? Tenemos aquí el dibujito de un cubo de Rubik, o Rubik, no me acuerdo cómo se le dice, y va teniendo ciertos pasos, una estructura, ciertos procedimientos. ¿Para qué? Para solucionarlos, a llegar a una tarea, o sea, solucionar esa tarea. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Es una secuencia de pasos para la solución de algún problema, alguna tarea, etcétera, ¿vale? Entonces, hay unos pasos, ¿sí? Los algoritmos tienen como
unas partes que son primordiales y debemos tener en cuenta, ¿vale, chicos? Entonces, son 3. Y ahorita vamos a hacer una actividad y necesito que estén súper pendientes porque ustedes van a mirar, a desarrollar esos pasos y me van a decir, ah, sí, profe, ya entendimos, ya sabemos cómo solucionarlo. ¿Listo? Entonces, pendientes ahorita de las siguientes preguntas, ¿vale? Entonces, tenemos 3 pasos súper importantes, que son la entrada, que es el conjunto de datos que necesita el algoritmo, conjunto de datos que necesita el algoritmo para poder solucionar el problema, o los datos que nos da el problema y con respecto a esos datos vamos a empezar a desarrollarlo, ¿vale? El proceso. Entonces, ¿qué es el proceso? El proceso son los pasos que usted va a utilizar o los pasos que usted se imagina que debemos hacer para poder solucionar este problema. Los algoritmos los podemos desarrollar en matemáticas, en español, en biología, en educación física, en todo, en nuestra vida, toda la mayoría. Mejor dicho, casi que todo lo que hagamos podemos incluirle algoritmos. Ejemplo, si usted está cocinando y va a hacer un arroz, ese es su problema. Y usted lo primero que tiene que analizar es qué entradas, o sea, el problema que vamos a solucionar es hacer el arroz. Entonces tiene que mirar qué se necesita, cómo se hace, ¿cierto? Cuánto tiempo tiene que dejarlo secar el arroz, si le echo la suficiente cantidad de agua, si le echo las salecitas, si le echo cebolla, si le echo, si lo va a hacer dulce, si lo va a hacer salado, ¿cierto? Y al final, la última parte del algoritmo es la salida. Entonces, en el ejemplo del arroz, pues yo voy a esperar. Pues si estoy haciendo un arroz atollado, si estoy haciendo un arroz con coco, si estoy haciendo un arroz blanco, ¿cierto? La salida es ver ese arroz, ¿cierto? Que no se nos va a quemar, ¿cierto? Entonces, no importa lo que ustedes estén haciendo, yo puedo aplicar un algoritmo a esto, ¿vale? Por eso en la mayoría, no sé si ustedes hayan escuchado lo que es realidad virtual, inteligencia artificial, son cosas que están como simulando, estamos colocando nuestra vida real a punta de programación, ¿sí? Ya podemos, digamos, simular un estado y es por una serie de datos de entrada, una serie de procesos y él puede calcular esos estados el estado de ánimo. Entonces, que si se le bajó la presión, si sufre digamos, si yo pudiera hacer un programa, un equipo electrónico que me detectara si bajó la presión, si me puse, no sé, si me puse coloradito, entonces está triste. Sí, o sea, yo puedo hacer una máquina teniendo en cuenta unos pasos o un algoritmo para poder explicar cualquier cosa, ¿sí? Y eso es lo que se está viendo en la tecnología. Entonces podemos decir que los algoritmos es lo principal para todo, ¿vale? Y acá vamos a tener un ejemplo. Entonces mire que aquí tomé un ejemplo muy sencillito que dice hallar el volumen de un cubo. ¿Por qué tomé este problema? Pues si se están dando cuenta y como lo han comentado los demás profesores, pues toda esta guía tiene relación con la hidroestática, lo que hablaba con el profe de física, el profe Fernando. Entonces vimos que hay una fórmula que es el volumen, o debemos tener en cuenta el volumen de los cuerpos, ¿cierto? Para saber toda esta parte de la hidrostática. Por ahí nos comentó el profe que debíamos tener en cuenta el volumen, ¿cierto? El profe Fernando, el profe Germán. Entonces yo puse un ejemplo muy sencillito en que dice, ¿cómo hallo el volumen de un cubo? ¿Sí? Entonces nosotros miramos, lo primero que tenemos que mirar es que la fórmula me dice que el volumen de un cubo se debe multiplicar el valor de los 3 laditos, de las 3 aristas. Pues entonces, un cubo, se supone que el cubo tiene todos los lados iguales, entonces tenemos esta formulita que dice que el volumen es igual al lado al cubo o multiplicar 3 veces el valor del lado. Entonces, ese es mi problema. Entonces, mira que más adelante aquí, hice una maquinita. Esa maquinita imagínense que esa maquinita es su cerebro. Esa maquinita es su computador. Esa maquinita es el procesador, ¿sí? El que genera, el que va a solucionar ese problema. Entonces me dice que mi problema es el volumen. Esta maquinita va a solucionar el volumen. ¿De qué? De un cubo. ¿Cuál cubo? No importa qué cubo, o sea, cualquier cubo, él puede solucionar el volumen. Entonces, estoy mirando que el ejemplo de cubo me dice que es 2. El lado vale 2. Entonces, pregunta, si se dan cuenta aquí, tenemos un ladito que llaman entradas, proceso y salida, que son las partes de nuestro algoritmo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas entradas tenemos en este problema? Entonces nos están diciendo que la entrada, yo miro este problema, ¿cuál es el problema? La única entrada, la única información que nos dan es el lado, ¿cierto? Es un lado.
Y mirando aquí la fórmula, con ese solo valorcito yo puedo solucionar el problema. Entonces yo en mi maquinita voy a colocar aquí la cantidad de entradas. ¿Cuántas entradas? Una. ¿Cuál es el lado? ¿Listo? ¿Qué proceso tengo que hacer para solucionar ese problema? Entonces yo voy y miro la fórmula, ¿cierto? Me dice, tengo que multiplicar 3 veces el lado. Entonces el proceso de esta maquinita es coger lado por lado por lado. Entonces por eso aquí dice 2 centímetros vale el lado, entonces yo coloco 2 por 2 por 2. Eso es el proceso. La multiplicación es el proceso. ¿Y qué me da como resultado? ¿Qué tengo como salida? Tengo este valor. Este valor es de 8 centímetros cúbicos. ¿Listo? Esa es la salida. ¿Vale? Entonces aquí hay una tablita en la cual nos ayuda como a distribuir estos pasos del algoritmo. Y entonces me dice, cantidad de entradas, entonces una. ¿Cuál es el valor del cubo? Todos los lados son iguales, ¿cierto? Entonces solo una. ¿Cuántas entradas? Una. ¿Qué proceso tengo que hacer? Multiplicación. Porque tengo que multiplicar, multiplicar, multiplicar. ¿Cierto? Salida, 8 centímetros. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si están poniendo atención. Si me están poniendo atención, vamos a hacer otro ejemplito. Voy a recortar mi maquinita. Dame un segundito. Listo. Vamos a ver si están poniendo atención. Listo. Voy a volver a compartir pantalla. Listo. Bien. Listo. Espero que me estén viendo acá. Y tenemos el siguiente problema. Listo. Vamos a ver si pusimos atención, si están aquí en la clase. Listo. Entonces, ejemplo, tengo mi maquinita. Una nueva maquinita. Esta maquinita es un algoritmo. Esta maquinita me ayuda a solucionar un problema. ¿Cuál es el problema? Me están diciendo que esta formulita que tengo acá. Ese es mi problema. ¿Y qué es esto? Esta es una fórmula para hallar el volumen de algo. ¿De qué? De un rectángulo. ¿Cierto? Pongámoslo acá. Un rectángulo. Listo, ahí tengo mi rectangulito, ¿vale? Y me dicen que para hallar el volumen, qué pena, no es el volumen, aquí tengo un errorcito, esto es el área, ¿listo? Listo. El área. Eso es el área. ¿Listo, chicos? Ya. Para hallar, me dicen que para hallar el área de este rectángulo, me dice que coja la base. ¿Cuál es la base? La B. Bueno, esta base es el lado de aquí. ¡Pin! Me dice, coja este valor, ¿cierto? Y multiplíquelo por h. ¿Y qué es h? Pues será como la altura. Voy a colocar este, que será el otro valor. ¿Listo? Entonces mi pregunta es, vamos a reducir esto. Mi pregunta es, ¿cuántas entradas tiene ese problema? Una. ¿Una? ¿Quién dijo una? Yo. ¿Listo? Bueno, no sé quién será yo, pero bueno. Entonces yo. Sigrid. Sigrid. Listo, Sigrid. ¿Por qué me dices que una? ¿Cuál crees que es la entrada? Sigrid, te perdiste. ¿Quién va? Bueno, mientras Sigrid va pensando. ¿Alguien tiene algún otro valor diferente? ¿Cuántas entradas cree que tiene ese problema? Bueno, están pensándolo. Espero que lo estén pensando. Sigrid. No es una entrada. Las entradas son digamos, las variables, lo que yo necesito para solucionar el problema. Mi problema es este es mi problema. Mi problema me dice que necesito hallar el área. Esta. ¿Listo? Me mandan a hallar esta. ¿Listo? Ese es mi problema. ¿Cuántas entradas tengo? Yo necesito, para hallar esa área, necesito saber la base y la altura. ¿Listo? Por casualidad, digamos, si esta base vale 8 y esta altura vale 3, ¿ya puedo hallar el área? Sí, claro, ya puedo hallar el área.
¿Por qué? Porque me está diciendo que la fórmula, que el área de este rectángulo es la base o el lado más largo, ¿cierto? Por la altura, que sería el lado más corto en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas entradas tengo en este problema? 2, ¿vale? Entonces yo voy a colocar aquí 2. 2 entradas. ¿Cuáles entradas son? La B, que es la base, ¿cierto? Y la otra será la H, que será la altura. Listo. Bien. Tengan en cuenta esto porque ustedes tienen que hacer un ejercicio en donde me van a colocar la cantidad de entradas, el proceso y la salida. ¿Listo? Bien, entonces me dice que 2, base y altura. ¿Listo? Pregunta, ¿qué proceso necesito hacer para solucionar esa área? ¿Quién está por ahí conectado? ¿Qué proceso necesito hacer? Multiplicación. Bien, muy bien. ¿Es una multiplicación? Ah, profe, es muy sencillo. Esto, el proceso es una multiplicación. Entonces voy a colocar aquí multiplicación. Bueno, multiplicación. Ya saben que hay multiplicación. Ah, profe, es una multiplicación. ¿Y qué tengo que multiplicar? Pues sencillo, profe. Este valor, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por este otro valor. Listo. Sencillo. Ah, profe, no, es tan fácil. Profe, ¿este valor cuánto es? 8. Ah, bueno, yo hago aquí. Esto es 8 y este es 3. Por lo tanto, voy a colocar aquí, bueno, esto es una multiplicación, pero aquí ese me quedó como un más. Voy a borrar esto acá. Esto es una multiplicación, no es una más. Listo. Es un por. Ah, profe, es muy sencillo. Entonces voy a coger 8 y lo multiplico por 3. ¿Cuántas salidas tengo? Creo que es Sigrid la que me contestó ahí. Sigrid, ¿cuántas salidas tengo? Una. Muy bien, solo una. Esta A que tengo aquí es mi salida, o sea, lo que está antes del igual o lo que está después del igual son la cantidad de salidas. Entonces solo tengo una y es la A. Muy bien. ¿Y esa salida será cuánto? Pues, profe, muy sencillo. 8 por 3, porque es el proceso. 24. 24. Listo. 4. Bien, exacto, 24. Y se acabó. Así podemos solucionar un problema. Profe, si me mandan a hallar el volumen, si me mandan a dar la densidad, me mandan a dar presión, pues esto es lo que ustedes tienen que hacer. Colocar la fórmula aquí e imaginarse esa maquinita. ¿Cuántas entradas tengo? ¿Cierto? ¿Qué proceso tengo que hacer? ¿Cómo sé qué proceso tengo que hacer? Pues claro, yo miro la fórmula. Ah, mire, profe, es que usted aquí me está diciendo que es multiplicación. Ese es mi proceso, ¿cierto? Y pues, ¿y la salida cuál es? Pues realizar el proceso. Bien, chicos, entonces vamos a Profe, ¿eso se puede hacer en mirar el acá. cuaderno? ¿Cómo? ¿Eso se puede hacer en el cuaderno? Sí, claro. Tú lo puedes hacer. Vamos a ver aquí la guía. Les voy a mostrar aquí la guía. Aquí tenemos un ejemplo, que es el del lado, ya lo expliqué. Y acá. Y ahora me dicen, mire, la actividad. Esta es la actividad. Fíjense que volvemos a nuestro problema que tuvimos con el profe, el problema de ejemplo que dio el profe Fernando sobre la densidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mire, ay, profe, otra vez volvemos con el problema del clavito. Sí, aquí ustedes tienen que escribirme cuántas entradas tiene, qué proceso tienen que hacer aquí y cuál es la salida. ¿Listo? Y lo van a hacer también acá. Igual que hicimos acá el dibujito. ¿Sí ven acá? Ustedes lo van a colocar y esta es la actividad informática. Usted lo termina, lo hace a mano, lo hace a mano, le toma la foto y lo envía. ¿Vale? Eso es la parte de la guía, lo que van a entregar. ¿Listo? Ahora vamos con la segunda parte. ¿Bien? Porque esta partecita de lo de programación tiene dos partes. Una que es la parte de algoritmo, que es lo que va a explicar, ¿cierto? Todo eso lo de algoritmo, cómo hacemos ese proceso, cómo distinguimos la cantidad de entradas, qué proceso tenemos que hacer y qué salida, qué nos va a mostrar, ¿cierto? Y ustedes, esto es lo que ustedes hacen en su cabecita mentalmente, ya lo hacen. Ejemplo, cuando usted va a hacer un arroz, usted no va a preguntar cuántas entradas necesito para hacer un arroz. No, eso no lo hace usted.
¿cierto? Porque ya lo sabe. Entonces usted coge, pone la olla y dice, necesito sal, necesito cebolla, si le echan tomatico, tomatico, si le va a echar fideitos, fideitos, si va a hacer un arroz tigre. ¿Alguien sabe hacer arroz tigre? ¿Alguien sabe hacer un arroz tigre? No me diga que tampoco es para hacer arroz tigre. Mejor dicho, que No. no sepan de programación, pero que no se mueran de hambre, por Dios. Entonces van a buscarlo, lo van a poner de tarea algún día. Si usted va a hacer un arroz tigre, usted necesita saber los tigres. Bueno, van a averiguar cómo es un arroz tigre. Entonces, eso si usted mira, ¿qué necesito? ¿Cuáles son mis entradas? Que cebollita, que tomate, que fideos, que el agua, ¿cierto? Que el arroz. Esas serían mis entradas. ¿Cuál es el proceso? Que tengo que picarlo, que tengo que sofreír, que tengo que fritar esto, que después le echo el agua, que dejo que hierva el agua, después le aplico el arroz y dejo secar, ¿cierto? Ese es mi proceso. ¿Y cuál es la salida? Qué rico, me generó el arroz tigre, ¿cierto? Uy, qué rico este arroz, me lo comí. ¿Listo? Todo esto es un proceso. Ahora, la segunda parte es, ¿yo cómo simulo o cómo puedo ver esto por internet? Entonces, voy a abrir otra pestañita acá y Microbit. Vamos a buscar por internet una página llamada Microbit MakeCode. Y ahí vamos a escoger la primera opción que dice Microsoft MakeCode for Microbit. Listo, aquí. ¿Qué vamos a hacer? En el colegio, cuando yo regrese al colegio, cuando nos volvamos a volver, ¿sí? Podemos hacerlo de dos maneras. Una manera física y una manera virtual. Entonces, mientras tanto, lo vamos a hacer de manera virtual. Aquí están viendo que hay una tarjetica, que es lo que tiene, señores, unas tarjetas pequeñitas, que ahí están en el colegio, porque yo hice un curso y pues, nos llegaron unas tarjeticas de esas para programar al colegio. Y estas tarjeticas nos ayudan a plasmar esos algoritmos, a ver el funcionamiento de esos algoritmos, ¿vale? Les voy a explicar muy rápidamente. La próxima clase vamos a trabajar esta página, entonces les voy a mostrar para que ustedes vayan mirando, vayan buscando, vayan mirando cómo lo ven en su celular, si le están trabajando en su celular o si lo van a trabajar desde la tablet, cómo pueden trabajar desde la tablet, ¿listo? Si no estoy mal, también tiene aplicación, se puede instalar. Si usted tiene la tablet, la pueden instalar. Si no, la pueden ver desde aquí, desde la página web y no necesitan instalar nada, de tal manera que no se les ocupe memoria, ¿cierto? Miren, entonces, lo primero que uno hace es, entrando a esta página MakeCode, vamos a ingresar donde dice nuevo proyecto, le vamos a dar un nombre, ejemplo. Vamos a dar, digamos, volumen, área al cuadrado, área, ¿o fue el volumen? El primer ejemplo fue volumen, volumen. Volumen. Y le doy crear. Listo, y ahí se me creó una paginita. Esto está en inglés. Lo podemos convertir aquí en esta herramientica, pasarlo a español. El que quiera dejarlo en inglés lo puede dejar en inglés. ¿Sí? De paso aprendemos inglés. Pero si usted quiere español, pues buscamos aquí español y lo dejamos en español. ¿Vale? Listo. Entonces, ahí tenemos. A este lado vamos a tener un espacio donde yo o donde ustedes van a empezar a programar y armar nuestro algoritmo. ¿Cómo así, profe? Esto que vimos acá, esto que hicimos aquí de algoritmos, lo que hicimos en Paint, ¿sí? Lo vamos a empezar a plasmar o a pasar aquí. Y en esta tarjetica vamos a empezar a ver si realmente funcionó o no funcionó. Entonces, acá fíjense que aquí tiene una opción que se llama entradas. ¿Vieron? Entonces, así como hay entradas, me había explicado, hay un proceso, aquí podemos ver una cantidad de entradas, podemos utilizar botones, ¿cierto? Podemos también encontrar aquí lo que son variables, que esto lo vamos a ver más adelante, podemos convertir esas entradas en formas de variables matemáticas. Si queremos hallar la densidad, puedo hacer un programita que halle la densidad y yo lo único que hago es colocar los valores y él automáticamente me saca el valor, el resultado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya antes, previamente, yo hice ese proceso y analicé el problema y lo tengo en mi cabecita. Si usted no lo analiza, no sabe diseñarlo, pues no le sirve de nada esto que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué van a hacer, chicos? Les repito, la página se llama Microbit. Buscan Microbit y escogen la que dice MakeCode. Van a entrar y van a mirar, van a poner a buscar. Ay, profe, mire, yo aquí me puse a mirar en entradas, hice esto, aquí en lo básico. Ay, profe, mire, yo encontré una cosa que dice LED y no sé, la arrastré y la puse aquí y no sé, me puse a pintar acá esto así, tan. Y yo, ay, profe, tan chévere es esto, parece que fueran bombillitos.
Ah, sí, tan chévere. Mire que aquí hay un botoncito que dice play. Y, ay, profe, mire, apareció aquí. Listo, esta tarjetica es una tarjeta que tiene un conjunto de LEDs. Yo puedo armar palabras, letras, textos, ¿sí? Entonces yo puedo acá decir, vamos a dar la densidad y que me muestre aquí el valor de la densidad. Pero no, pues esta opción es muy difícil, ¿no? Ahí se van a dar cuenta, ustedes van a mirar en esta semanita que esta herramienta tiene un montón de cosas. Yo puedo hacer esto acá, también lo puedo hacer por aquí, mire. Hay una opción mucho más fácil que vemos acá. Esta me muestra un corazoncito. Si quieren mostrar iconos, si vamos a hacer, digamos, si contestó bien una pregunta o si hizo el ejercicio muy bien, sale un chulito. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿cuál es la actividad? La actividad está en la guía, es un puntico muy sencillo. Van a hacer el programa, una maquinita, me explique el proceso de la densidad. ¿Cómo hallo la densidad? ¿Cómo lo hicieron? Me van a escribir aquí la cantidad de entradas, qué proceso tienen que hacer, la salida y ya. Cuando tengan bien hechecito, ah, profe, mire, dio esto, me funcionó, le tomo una foto y se acabó la informática. Mientras tanto, van a, por cuenta de ustedes, porque todavía no hay que enviar nada, van a mirar esta página, van a buscar, van a ver de qué se trata. Ay, profe, por aquí en matemáticas tiene los procesos, yo puedo hacer multiplicaciones, divisiones, restas, ¿sí? Todo lo que usted habló de procesos lo puedo hacer de manera matemática. ¿Listo? Y nos veremos la siguiente clase para trabajar lo que es microbit. ¿Listo? ¿Dudas, chicos? ¿Inquietudes? De informática, de física, de castellano. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo les quedó muy clarito? Profe, toca hacer los dos programas ahí, tanto en el cuaderno como en la página. No. Solo lo que van a detallar en esta guía es lo que está en la guía. Lo de la maquinita para informática, ¿vale? Lo de la página solo lo van a ir a mirar. O sea, van a mirar, van a intentar mirarlo desde su celular, desde su tablet. La van a mirar. ¿Hay que enviar algo del programa? No van a enviar nada del programa. Porque de la siguiente guía vamos a dedicarnos solo al programa y vamos ya a empezar a trabajar. Pero entonces necesito que tengan muy clarito ese proceso de saber distinguir qué son entradas, qué es proceso y qué son salidas. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? Compañeros, profes, algo más que decir? Sí, yo de la parte de castellano, la exposición, pues que sea mínimo de 2 minutos, ¿sí? Entonces es como conceptos claros, la explicación, y pues reiterar que no es lectura, sino es exponer, y que pues 2 minutos. Gracias. Listo, gracias, profe Chile. Entonces, chicos, para castellano, entonces una exposición, con sus palabras en 2 minuticos, un videito de 2 minuticos. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra inquietud más, profe, o algo más que decir? No, simplemente recordar que en el caso de matemáticas, digamos que si usted llega a tener alguna duda en el reitero, bases guían encuentra también información sobre ecuaciones, ¿sí? Eso es. La información específica la encuentra, pues específicamente, valga la redundancia, en la sección de física, donde están las expresiones. Lea. Gracias. Gracias, profe Henry. Listo, profe Germán. Bien, ¿algún otro compañero más? ¿Algo más que agregar? No, profe Henry, de mi parte, muchísimas gracias a todos los chicos que asistieron el día de hoy y nada, un feliz día para todos. Listo, Profe, y gracias, digamos, profe los Fernando. niños los que no pudieron estar en la clase, mandan la grabación al grupo. Sí, esta grabación se compartirá a su director de grupo y el director de grupo la comparte. Más tardecito, yo creo que por allá en mediodía ya está la grabación. Vale, profe. Listo. Entonces también no siendo más por parte mía, entonces compañeros, muchísimas gracias. Chicos, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, escriban por WhatsApp, comuníquense con sus profesores de la manera que siempre se han venido comunicando por la plataforma.
Estén pendientes, por la plataforma también pueden enviar mensajes, ¿listo? Estén pendientes de su trabajo. Entonces, compañeros, no siendo más, para todos un feliz día. Gracias. De igual manera, estudiantes.